Saludos amigos de Edesur Dominicana, bienvenidos al podcast Edesur en nuestro segundo episodio. Abordaremos accidentes de tránsito que afectan el sector eléctrico y me hago acompañar de dos destacados ingenieros. De parte de Edesur Dominicana tenemos a Wervis Disla Martínez, quien es coordinador de evaluación de incidentes. Y por otro lado tenemos al ingeniero Aníbal Hermoso, quien es director de seguridad vial del Intran y CEO de Accidentes RD. Así es. Placer tenerlos aquí con nosotros. Iniciamos con este tema que muchas personas desconocen, pero los accidentes de tránsito que afectan al sector eléctrico son una de las causas que también muchas personas perciben interrupción del servicio eléctrico. Así que iniciamos hablando de aquellas terminologías que pueden generar cierta confusión entre algunas personas que quizás no conocen y están empapados del tema. Así que dejamos los micrófonos abiertos para los ingenieros. Bueno, mira, primero agradecer por la invitación. Siempre es agradable hablar de este tipo de temas. Accidentes de tránsito puede tener cualquiera. Y precisamente quiero iniciar con eso, separando lo que es accidente de siniestro, aunque al final nos vamos a referir por cultura a todo con la palabra accidente. Pero cuando hablamos de accidentes, nos referimos a algo que es inevitable. Un accidente es que yo voy manejando por la vía, un árbol se cae y me cae encima. Yo no controlo eso, no controlo la naturaleza. O si un poste, en este ejemplo, que un poste le cayó un rayo y cae a un vehículo, es un accidente, es algo que no se puede evitar. Pero un siniestro se debe a que si yo por exceso de velocidad, porque andaba borracho, porque me metí en vía contraria, porque no respeté las señales de tránsito, tengo un impacto, entonces eso es un siniestro vial. Lo que yo no puedo controlar es un accidente. Lo que es culpa del factor humano es un siniestro. Pero culturalmente, en este podcast le podemos llamar, para no confundirnos, accidente a todo, porque culturalmente le llamamos accidente a todo. Excelente. De parte de Edesur, aquellos términos que nosotros vamos a emplear acá que quizás la gente no conozca. Sí, de parte de Edesur nosotros tenemos lo que son los postes del servicio eléctrico, que normalmente la persona le dicen palo de luz. Eso es común. Se cayó un palo de luz y nosotros ya sabemos que se refieren a los postes del tendido eléctrico. Algo que acaba de mencionar Aníbal es que los accidentes de tránsito es algo que Edesur tampoco puede prever y también afecta al servicio eléctrico. Entiendo. Chicos, vámonos a las estadísticas. Iniciamos con Intran. Vamos a hablar qué tan frecuentes son los accidentes de tránsito en República Dominicana y en qué periodo del año estos tienden a incrementarse. Mira, los accidentes de tránsito por lo general se miden por la cantidad de lesionados o fallecidos, no en sí por la cantidad de accidentes, porque pueden ser leves como pueden ser muy fuertes. Por eso por lo general no vamos al dato de los fallecidos, que lamentablemente son alrededor de 3.000 fallecidos cada año y más de 100.000 lesionados. Es la estadística que se mantiene baja y sube, pero siempre cerca del 3.000, 2.900 en algunos años, cuando ha bajado, pero bien cerca del 3.000. Los meses donde ocurre más accidentes es en Navidad, por el periodo que ya todos sabemos que la gente consume mucho alcohol, está de fiesta, en enero por el Año Nuevo, en febrero también hay muchos días festivos, en Semana Santa, pero te puedo resumir que los accidentes de tránsito ocurren con frecuencia en meses donde hay muchos días festivos. Se mezcla el alcohol con conducción, exceso de velocidad, viajes al interior y eso termina lamentablemente en tragedia. Excelente. Welvis, tenemos que tocar el tema y ahora sí vamos a entrar como más de lleno. Hablamos de Edesur Dominicana y lo que percibe. ¿Cuáles son esas estadísticas que nosotros como empresa tenemos que ver con frecuencia y que nos causan la suspensión del servicio en muchas horas? Así quedo sorprendido con la información que acaba de mencionar Aníbal con respecto a los meses de masa de incidentes, de accidentes de tránsito. Y resulta que la parte que Edesur mide son los accidentes que afectan el tendido eléctrico. En este caso, las estadísticas donde tenemos más incidencias de choque de poste es en el mes de febrero, el mes de enero y también para los meses de noviembre, diciembre. Y efectivamente yo decía, pero ¿por qué en marzo y abril? Ahora entiendo un poco que es con el asunto del asueto de Semana Santa. En años anteriores, en el 2020, nosotros empezamos a enfocarnos un poco en las estadísticas de accidentes
y pudimos registrar 59 accidentes de tránsito. Ya para el 2021 empezamos a ver 139 accidentes donde se afecta el servicio eléctrico. En el 2022 vemos que tenemos 128 casos. Esperemos que en este año 2023 el número se reduzca un poco por la campaña exactamente que estamos haciendo. Hasta el mes de septiembre, ahora mismo tenemos 84 casos de incidentes donde afecta el servicio eléctrico. Podemos citar casos, choques contra postes eléctricos. ¿Cuáles han sido esas consecuencias? ¿Cómo han afectado? Podemos describir el escenario de que hemos visto sectores que han terminado sin energía, todo un sector completo debido a accidentes. ¿Puedes citarnos casos así, describirnos? Sí, aquí mismo estoy mirando que las estadísticas que tenemos del 2023, específicamente en el mes de julio, hubo un accidente en el sector San Cristóbal donde un camión chocó un poste de la línea de transmisión. La línea de transmisión alimenta las subestaciones eléctricas. Cuando un vehículo choca un poste de la línea de transmisión, se va el servicio eléctrico en toda una provincia. En este caso, en San Cristóbal, hubo un apagón de aproximadamente 12 horas. Cuando en la zona metropolitana chocan un poste eléctrico de la línea de media tensión, se puede afectar lo que es una comunidad o un barrio. En principio, se va la luz en el sector por el sistema de protección que tienen las redes de distribución. Con el impacto, los cables, al hacer el contacto con el suelo, la subestación dispara. Nos comunicamos con el 911. Cuando el 911 se comunica con la empresa y hace referencia al incidente, entonces envían una brigada, seccionan la parte afectada, suministran el servicio eléctrico, pero puede quedar una comunidad donde se pueden ver afectados algunas 5.000, dependiendo de la cantidad de clientes, 5.000, 3.000, hasta 500 clientes. Así van afectando. En el caso donde chocan un poste del alumbrado público, en este caso no sale afectado prácticamente nada, sino que se deja de suministrar el servicio a una zona determinada para la iluminación, pero no afecta al cliente. No afecta al cliente. Es muy bueno que la gente escuche esta parte porque desconocemos, y mucha gente desconoce, que un accidente de tránsito y con la frecuencia con que se da y la caída de un poste puede afectar una zona completa. De acuerdo. Una zona completa, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué deja de percibir Edesur con este tipo de cosas? Sabemos que la energía eléctrica se mide a través de un medidor. Edesur no puede cobrar lo que no está midiendo, pero con el organismo coordinador ya se tiene una demanda de energía programada para suministrarle a la población. Entonces, hay un acuerdo. Edesur le solicita a la generadora una cantidad de energía. Si Edesur no vende esa cantidad de energía, pues entonces tenemos que justificarle y decirle a la generadora por qué no se pudo comprar toda esa energía. Esta energía que no se pudo vender es lo que nosotros pudiéramos decir el margen de beneficio que la empresa dejó de percibir por causa del accidente. Pero no solamente sería un margen de beneficio para la empresa, para los clientes en los sectores sería un malestar porque ellos están esperando un servicio de 24 horas, pero por causa de un accidente de tránsito donde estaba involucrado un poste del servicio eléctrico o un palo de luz, como las personas dicen, pues entonces el cliente recibe una interrupción y pueden durar aproximadamente, dependiendo de la magnitud, hasta 12, 24, 4 horas, dependiendo la estructura del poste eléctrico. Luis, es bueno precisar, a propósito de que usted pone el tema de los postes eléctricos, la diferencia en el cableado que nosotros tenemos. Mucha gente no sabe que muchos de los cables que tenemos puede ser de energía eléctrica, pero también puede ser de transmisión, pero también están las telecomunicaciones. Explíquenos un poquito sobre eso, para precisar. Sí, normalmente los postes de telecomunicaciones, como nosotros le decimos, el dominicano a todo le llama palo de luz. Se cayó un palo de luz, hacen el reporte de Edesur, llaman al sistema de emergencia 911. Cuando el sistema de emergencia 911 informa, la brigada tiene que dirigirse al lugar. Resulta que si encuentran un poste de telecomunicaciones, que normalmente son de madera o son unos postes redonditos, no es algo ya que le corresponde a la distribuidora,
pero para evitar el entaponamiento de las vías públicas, las brigadas lo que hacen es que agarran esos postes de luz y lo ponen a un lado. Entonces, cuando es un poste de suministro eléctrico, pues ya empieza lo que es el trabajo de reparación de la avería. Los postes de madera, la mayoría de las veces son de telecomunicaciones. Los postes cuadrados son del servicio eléctrico. Hay algunos postes que tienen lo que le llaman un cable trenzado. Esos cables nosotros técnicamente son los triples. Si un poste de esos cae, afecta, puede ser una calle, varias viviendas, pero hay otros que tienen lo que las personas dicen los cables desnudos, que son lo que le llamamos las líneas de media tensión. Yo recomiendo ahora en este tiempo que la persona siempre quiere tener primicia en las grabaciones. Cuando pasa un accidente de tránsito, en vez de acercarse a tratar de grabar, que lo primero que pueden hacer es llamar a la empresa EDESUR por el sistema del call center e informar que hubo un accidente de tránsito y que los cables desnudos hicieron contacto en el suelo y que las personas se retiren para así poder focalizar rápida la avería y que la brigada pueda normalizar el servicio. Cuando sucede eso, normalmente siempre se ilumina el sector por la caída y el impacto que hacen los cables con el suelo, y es muy peligroso que las personas se acerquen e intenten tocar o que intenten grabar. En el caso de la línea de transmisión, normalmente siempre hay un destello, pero mucho más grande, y se va la luz, puede ser en una provincia, puede ser en varios municipios. Esa es parte de la diferencia. Los cables de comunicación siempre están en postes de madera, así podemos diferenciarlos rápido. Entiendo. Aníbal, hemos escuchado, Welvis nos explicó bastante sobre las consecuencias que tiene el sector eléctrico estos tipos de accidentes. Ahora queremos que tú nos hables desde el punto de vista del Intran. ¿Cuáles son aquellas acciones que realiza la institución para ver de qué forma podemos sensibilizar para que este tipo de cosas no ocurran, que comúnmente están asociadas a exceso de velocidad o al consumo de alcohol y demás? Sí, mira, precisamente cuando tú tienes un accidente al nivel de tumbar un poste de hormigón, que no es algo tan frágil, definitivamente hay un tema de exceso de velocidad. Para que un poste se quiebre, debe haber un exceso de velocidad para que de alguna manera suceda esto. O sea, es imposible que a una velocidad moderada esto suceda. Entonces, desde el Intran, la única forma de corregir esto es a través de campañas de sensibilización, donde se le instruya al ciudadano a nivel general a que respete los límites de velocidad, a que si va a tomar alcohol no conduzca, y de esta manera es que uno puede convencerlo y persuadirlo de que debe tener una conducta apropiada. Ese es el debe ser. Ya otras medidas es el de respuesta. O sea, en las vías existe lo que es el sistema de emergencia que está distribuido, la Comipol, que es del Ministerio de Obras Públicas, donde si ocurre alguna eventualidad van a tratar de llegar lo más pronto posible para socorrer al que tuvo el accidente y a los posibles heridos. De hecho, hay algo muy popular que se llama PAS, P-A-S, que es lo que debemos hacer cuando ocurre un accidente. Cuando ocurre un accidente, PAS significa proteger, avisar, socorrer. Proteger, avisar, socorrer. Proteger se refiere a que hay que señalizar la vía. Lo primero que hay que hacer es avisar que hubo un accidente. Podemos poner un cono excelente, porque puede venir otra persona y terminar siendo parte del que ya es el accidente. Entonces, avisar es llamar a las autoridades. En este caso podemos llamar a varias. Por ejemplo, si es una emergencia que vemos que hay heridos, que posiblemente hay fallecidos, debería ser el 911. Si vemos que no pasó a mayores, que es el vehículo obstaculizando la vía, podría ser asistencia vial. Y en el caso de ustedes, si vemos que hay un poste involucrado, como dice nuestro amigo, avisar a la compañía de energía para que sepa que debe tomar acciones pertinentes. Y por último, socorrer, que debemos aclarar que cuando hablamos de socorrer, no se trata, que ya se menciona mucho, que no podemos ir y mover al paciente. Se trata de, por ejemplo, si el vehículo se está incendiando, obviamente tenemos que tomar alguna acción, porque si no hacemos nada, el fuego puede terminar con la vida de esa persona.
en caso de que también nosotros podamos hacer algo sin poner en riesgo nuestra vida. Pero si vemos que de alguna manera podemos ayudar, ya sea avisando, llevando a la persona a un lugar más seguro, en caso de que nos presente alguna herida fuerte, también sería una medida oportuna. El consumo de alcohol en República Dominicana, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Es algo que se ha podido trabajar, se ha ido mejorando? Sí, mira, desde el Intran en el 2000, la pandemia realmente detuvo muchas oportunidades de mejora. Para el 2019 se estaba implementando, no sé si ustedes recuerdan, lo que es los alcoholímetros. En vías importantes, en punto específico, había un contingente de DGC con Intran, donde te detenían, te hacían la prueba de alcohol y si usted estaba bajo los efectos del alcohol no podía conducir. Tenía que mandar a una persona a buscarlo o estar ahí hasta que el nivel de alcohol se baje. Actualmente se está recapacitando a el personal de DGC para ver cómo podríamos retomar. No es algo que podría yo decirte que mañana arrancamos nuevo, porque es un proceso de reeducación. Eso se detuvo en el 2020, ha pasado mucho tiempo, y donde se le instruye incluso hasta cómo abordar al ciudadano, porque no es lo mismo detener a un ciudadano porque cometió una falta a detener a un borracho, a una persona alcoholizada. Entonces, en ese sentido, el tema del alcohol se sigue trabajando desde campaña de educación y también preventivamente con el tema de los alcoholímetros. Vienen fiestas, casi en unos meses ya vamos a estar celebrando. Hablamos de la efectividad que ha tenido el tema de los carreteos, el tema de los reductores de velocidad, ¿qué tan efectivos han sido? Sí, mira, el carreteo realmente muchas personas, al igual que los reductores de velocidad, lo critican, y en ese sentido quiero aclarar que las medidas de seguridad vial no son las más felices, digamos, no es algo que pone feliz a cualquiera, pero que arroja resultados sumamente positivos, quizás a largo plazo, no en lo inmediato. En ese sentido, el carreteo, a los que transitan de un pueblo a la ciudad, de la ciudad al pueblo, el carreteo realmente te limita la velocidad y tú lo que quieres es llegar, pero al final el exceso de velocidad es lo que realmente termina en tragedia. La mayoría de accidentes involucra de alguna manera el exceso de velocidad. El carreteo, aunque no nos guste a todos, te protege, te ayuda a que no tengas un accidente. Y en cuanto a los reductores de velocidad, de igual manera, te obliga a detenerte. O sea, tú tienes que detenerte en una intersección, pero si no te detienes, los reductores te van a obligar, y esto hace que de alguna manera tú evites tener un accidente. Excelente. Ha sido muy buena la participación y la conversación entre estos dos ingenieros que nos han dejado pero muy abierta la mente para reflexionar sobre los accidentes de tránsito en la República Dominicana que merecen una especial atención. Wisla, ¿se nos queda algún punto? ¿Usted entiende que todo está ready? Sí, estuve observando porque tuvimos en el año del 2020 tan poco accidentes, y acaba de mencionar el asunto de la pandemia. Sí. 59, ¿será que me equivoqué? Sí, se debe a eso. Como pasamos el mayor tiempo trancado, poca gente circulaba en vehículos, entonces por eso el dato en el 2020, incluso en fallecidos y lesionados, es sumamente bajito. Sí, otra cosa es que estadísticamente se está llegando el mes de noviembre y diciembre para que las personas, aquellos que tomen, pero con control y precaución. Exactamente, es bueno que la gente piense, mire, si usted choca contra un poste de luz, mucha gente se va a quedar sin el servicio, así que piénsenlo antes de salir a las calles y no tomar en cuenta el exceso de velocidad y las señales de tránsito. Agradecemos a Welvis Disla Martínez y Aníbal Hermoso que nos acompañaron el día de hoy en este segundo episodio de Sur el Podcast. Hasta una próxima, señores.